En 1903 llega al puerto de Buenos Aires la expedición escocesa de William Bruce. Bruce había ido precisamente a las Islas Orcadas, había establecido ahí un pequeño observatorio meteorológico y al año, queriendo hacer un amplio periplo por Antártida antes de regresar a Europa, se quedaba sin provisiones. Entonces viene a Buenos Aires con su buque mientras deja una dotación trabajando allá en las observaciones meteorológicas en Orcadas, viene a Buenos Aires a proponerle a nuestro gobierno que nuestro gobierno se ocupe de continuar las observaciones meteorológicas que ellos han iniciado ahí. Así comienza Orcadas, en que va por primera vez un argentino, que es José Manuel Moneta. Mi padre, José Manuel Moneta, nació en Buenos Aires y de chico se fueron a vivir a Ushuaia con sus padres. Él era primogénito, tuvo varios hermanos. Mi abuelo era gerente del Banco Nación en Ushuaia. Y yo creo que le encantó la vida allá, estaba mucho en contacto con los presidiarios, que en ese momento estaba el presidio de Ushuaia tan importante, y trabajaban en la casa como jardineros. Me acuerdo que nos contaba que le hacían juguetes. Tenía mucho contacto con ellos. Hay que ubicarse también en Ushuaia en esa época, 1914. Es decir, era una población no muy homogénea, había un presidio muy importante y había muchos aventureros, es decir, gente que se iba a la mar, que cazaba focas, la caza de ballenas, etc. Y mi papá se supone que en los momentos de ocio, que debe haber sido mucho porque en esa época era verano, no iba al colegio, iba a pescar. Y pescando se encontraba con una cantidad de personajes que serían héroes de novelas para esta época y que seguramente le contaban muchísimas cosas. Es decir, que creo que le incentivaron la imaginación, viendo que ciertas aventuras que él había leído eran posibles de realizar. Luego se vino a vivir a Buenos Aires con el padrino, sus padres quedaron en Ushuaia. Con su padrino estudió aquí y más adelante ingresó al servicio meteorológico. De ahí nace toda su inquietud de que sí o sí quería ir a la Antártida. Lo logra. En 1923 fue nombrado, tenía recién 22 años y pico. Fue nombrado para hacer la primera campaña. Para eso estudió meteorología y va como meteorólogo. Dado la capacidad que él tenía por los estudios de meteorología que él había hecho y su desempeño en la Dirección de Meteorología del Ministerio de Agricultura, entonces se lo elige para integrar la comisión del año 1923. Él estaba a cargo de las investigaciones sobre el magnetismo terrestre en el Ministerio de Agricultura, es decir, en el servicio meteorológico que pertenecía al Ministerio de Agricultura. Y es a través de lo que era el estudio del magnetismo terrestre que él va a la Antártida, se va a Orcadas. Allí va con un grupo de 5 compañeros, todos extranjeros, y comienza su periplo de 4 años en las Orcadas del Sur intercaladamente. Él está a cargo de las observaciones meteorológicas, porque Moneta es un técnico del servicio de meteorología. Entonces, su trabajo allá son las observaciones meteorológicas. La recolección de datos se hacía durante las 24 horas, se montaban guardias para realizarlos, y no solamente se hacían de día, de noche, sino que cada determinadas horas se iba a constatar la diferencia que había de valores justamente en este tipo de actividades, de datos científicos. Como dice Moneta, un trabajo tedioso, es un trabajo
hacer exactamente siempre lo mismo, pero que rinde sus grandes resultados, porque ahí se va perfeccionando con el tiempo, se va perfeccionando el pronóstico del tiempo en nuestro país. Todo se desarrolla con monotonía, incluso las visitas horarias a las pequeñas casillas de instrumental magnético en las que es necesario mantener una temperatura constante sobre cero. Y en la rutina horaria también se es relevado puntualmente. Los registros más antiguos y constantes de la Antártida fueron realizados por Argentina. Argentina además se los brindaba al mundo. O sea, no era una cosa que tomaba como secreto. Y si existen desde 1904 en forma constante hasta el 41, que empezó a haber bases de otros países en Antártida, fue todo mérito de Argentina. Ahí se pudo empezar hasta predecir el tiempo mejor. El petrel pintado o damero, o petrel del Cabo, pone, como todos los petreles, un solo huevo. Estas fotografías fueron sacadas en los bordes de los precipicios. En el 23 y el 25 adquiere un gran conocimiento, las comprobaciones atmosféricas que eran tan importantes, y además el conocimiento que él adquirió de la vida en el terreno. Y para el 27, tal es así, los conocimientos de él son tan importantes que le dan la autoridad de elegir él a los miembros que quiere llevar en la dotación del 27. Siempre las expediciones habían sido comandadas por extranjeros que en su mayoría eran nórdicos. Y en este caso, él, a través de su experiencia en expediciones anteriores, se convierte en el primer jefe argentino y es el que lleva más tripulación argentina. Es decir, es como que empieza la era argentina de las expediciones antárticas. Las mismas campanas y sirenas que anunciaban la llegada de un nuevo día fueron como una señal para reunir en un rincón del puerto a la expedición de 1927 que se alistaba para partir al sur. Y la estela que dejaba el buque era nuestro adiós hacia la civilización. Pronto hallamos a las tormentas, frecuentes en los mares australes, y al inseparable albatros gigantesco. Lo que es notorio, por ejemplo, es tener en cuenta el hastío que pasaban. O sea, calculen que en los meses de invierno, cuando ellos no podían tener actividad en el exterior, debían tratar de matar el tiempo con actividades que se desarrollaran en el interior, de ahí también las confrontaciones en cuanto a la convivencia. La vida diaria de ellos era tratar de convivir 5 personas en un lugar muy chico, sin posibilidades de alguna forma de irse un fin de semana a ningún lado, sin poder ir al cine o al teatro, es decir, tratando de buscar diversiones dentro de esa casa, jugando las cartas, teniendo al cocinero como eje de sus vidas, que les trataba de alguna manera de cambiar la dieta. El cocinero pasaba más de 20 horas en la cocina entre ollas humeantes, tratando de ser original, de variar. Si querían comer carne fresca, por ejemplo, tenían que cazar focas o pingüinos. Al brillo de ese anzuelo, los hambrientos peces acuden de todas partes y el ave cafejador los ensarta con un fuerte tirón. La vida es durísima.
en un medio que es totalmente, cuando llega la parte de invierno, es francamente hostil. Los que no han ido a la Antártida no se tienen la verdadera dimensión de lo que es, por ejemplo, hacer agua. En busca de agua sólida. Que nos proveen los grandes trozos de hielo dulce desprendidos de los enormes glaciares que el mar lleva hasta la costa. El intenso frío hace que se congelen hasta las barbas. El agua sólida, elemento primordial, es transportada hacia la casa con la colaboración de todos. Y bien podemos decir que no se desperdicia ni una gota. El año 27 tiene otra importancia. La primera estación radiotelegráfica argentina. La primera comunicación de radiotelegrafía entre Orcadas y Buenos Aires. En ese año se realiza la primera transmisión radiotelegráfica enviándosele un telegrama al presidente Alvear. Para ese momento tenía el equipo de transmisión más austral del mundo. No hacía mucho que estaba funcionando y todo radiotelegrafía, no era con voz. Evidentemente deben haber tenido algún problema que subsanaron. Baldoni, que era el radiotelegrafista de la Armada, su oficial, que fue enviado a cubrir ese año, bueno, por primera vez un radiotelegrafista en Orcadas. Que fue una labor dura porque hubo que poner antenas bastante altas, había que subirse, había que esperar meteorológicamente las condiciones de viento, etcétera, como para poder tendar, o sea, recordemos que en esa de vuelta era un cable dipolo que se ponía entre dos antenas altísimas. A pesar de la llegada del invierno, proseguimos febrilmente con la construcción de la torre para sostener las antenas de la primera estación radiotelegráfica permanente que, al mismo tiempo, instalábamos en la región antártica. Habían instalado entre los 6 una gran antena, que todavía hoy día se ven los cimientos de esa antena, y fue muy emocionante porque después de varios intentos lograron una comunicación bastante vaga, bastante perdida con el continente, y posteriormente pudieron hablar con sus familiares. A partir de ahí, el puente que surgió a raíz de esto fue estrechar la distancia que había en un lugar tan lejano, 4.000 kilómetros de Buenos Aires, achicarlo en forma sustancial, ¿no? Debemos pensar que un equipo transmisor en aquella época no era fácil, sobre todo el problema de antena, que a lo mejor deben haber tenido un problema de antena. Había que levantar las torres, tarea no fácil por el viento, asegurarlas bien y después poner el cable entre las dos torres con sus aisladores para poder hacer telegrafía. Hicieron muchos intentos, hicieron tantos intentos que hasta llevaban el equipo afuera porque pensaban y lo ponían al lado de la torre, o sea que era realmente, calculo que a lo mejor innecesario. Y porque pasaron días enteros transmitiendo y no recibían respuesta. Cuenta Moneta todo lo que costó hacer esa transmisión, todas las decepciones que tenían porque no conseguían tomar contacto y únicamente escuchaban las transmisiones de Malvinas con algún buque inglés, transmisiones de bases extranjeras entre ellas, pero imposible el contacto con Argentina, hasta que finalmente se da el contacto con Ushuaia. Bueno, ese fue el gran hecho, la primera estación radiotelegráfica argentina en Antártida permanente, permanente. En ese momento la población era bastante escasa, en la radiotelegrafía ellos hacían el enlace Ushuaia y Ushuaia retransmitía a Buenos Aires. Ya después de ese año consiguieron transmitir directamente a Buenos Aires, pero igualmente la comunicación eran prácticamente diarias con
con Ushuaia. Y fue la primera vez que no estuvieron aislados, ¿no? Porque, o sea, fue la primera vez que tuvieron noticias de que sus familias estaban bien. Me imagino lo que tiene que haber sido la primera comunicación que tuvieron en el sur con el continente, la emoción de ellos de poder escuchar otras voces, de poder estar en contacto con el continente, y las familias recibir mensajes, porque lo que tiene que haber sido por esas familias, estar tantos meses sin saber si estaban siquiera vivos, tiene que haber sido un hito en las vidas que nunca se lo deben de haber olvidado. Yo creo que mi padre, eso es la cosa más importante que vivió en el sur, poder comunicarse con el continente y con su familia. Cada vez que volvió a la Antártida era con un objetivo, además de su trabajo, fue hacer una película para mostrarle al mundo lo que era la vida en las Orcas del Sur. Al atardecer, acampamos para pasar la noche cerca de un témpano imponente. Moneta filma una de las películas, la primera película que después terminará incinerada porque se incendió el lugar donde se encontraba en Buenos Aires. Posteriormente realiza otra película que es, digamos, uno de los primeros hitos o que forma parte de la iconografía del lugar, ¿no? Era una novedad total eso. O sea, pero novedad no solamente para nosotros, prácticamente mundial, con algunas expediciones que llevaron algo de cámara, pero en realidad en esas expediciones se sacó fotografías en todas, ¿no? Por supuesto, pero el cine, o sea, una película, no era lo habitual y aparte era bastante difícil hacerlo. Se pone de acuerdo con una cinematográfica que se llamó Valle, con el cual después tuvo desacuerdos, pero en ese momento Valle le facilita las cámaras, le facilita el material y le da clases, muy pocas clases, de cómo filmar una película. Va al sur con todos los equipos, la filma, vuelve, la trae, se estrena, se muestra y después se queman los estudios Valle y se quema la película. Por supuesto que eso no fue ningún impedimento para volver a iniciar otra filmación. El film que vamos a ver fue realizado en las Islas Orcadas del Sur durante la tercera de las 4 expediciones que realicé hacia aquellas lejanas tierras. Es un documento fiel y exacto de la vida que allí hacíamos hace más de 30 años, privados de los elementos modernos que se proveen a todas las expediciones de nuestra época. Tanto como él fue pionero, como fue el primer jefe argentino en la Antártida, esa película fue pionera de una filmación en un lugar totalmente inhóspito, desconocido en ese momento para el hombre. Fue muy importante, yo creo que tuvo mucho entusiasmo en hacerla, tuvo mucho éxito. Él se preocupó muchísimo de hacer una divulgación del sur y de esa película, y yo creo que lo logró a través de ella. Le puso mucha pasión a lo que hacía. En realidad, esta cuestión de la raza antártica viene pasando desde que el hombre está en el continente y que eso se manifiesta en forma personal en cada uno, ¿no? Cumplió una función hasta casi su muerte en 1972 de difusión. O sea, a donde iba, se iba iba a la Sierra de Córdoba y llevaba la película para pasarla en el cine de, por ejemplo, Villarreino, que es un pueblito que no tenía 200 habitantes. En Georgia del Sur existían 5 fábricas dedicadas a la manufactura del aceite de ballena, como esta, que es la Compañía Argentina de Pesca. Yo creo que el objetivo de él era mostrarle a la gente del territorio argentino, no la Antártida, sino de la República Argentina, que existía el país más allá de las fronteras conocidas, que había argentinos en otro lado haciendo patria. El orgullo de poder izar la bandera en un lugar lejanísimo, en un lugar dejado de la mano de Dios, donde había 5 personas, nada más.